Cuba, Estados Unidos y España. ¿Significa esto que solamente el contexto de Cuba, Estados Unidos y España tuvo que ver con la obra de Kant? No, sino que es porque justamente estos tres espacios contextuales. En el año 30, Guillén con su periodismo, como bien se apuntó aquí, y sobre todo creo que se hizo una mención huérfano de padre y un padre que asesinaron, un cadáver insepulto, no se sabe dónde está. Su madre se vuelve orante porque justamente en la ventana de su casa escucha cuando un vendedor de periódico dice: mataron a Nicolás Guillén. Y esa fue su primera y única noticia que tuvo de su esposo, que salió a huir y nunca más regresó. De manera que Guillén tuvo que tomar actitudes de jefe de familia casi sin serlo, con apenas años de adolescencia. Eso sí marca a cualquier persona y a Guillén mucho más. Entonces, los años 30, ahí está Machado, son años convulsos en Cuba y en el extranjero. Pero me voy a detener un momento aquí, en esta convulsión planetaria, en lo que es el fascismo que en esta época se extiende por Europa y en Estados Unidos la gran depresión. Y con todo eso traigo exclusiones extremas que tienen que ver con lastres raciales, pero no solamente con lo negro, sino con lo judío, con todo lo que viene, el chino. Ayer estaba escuchando al profesor Gómez, como decía, cómo el chino sigue un discriminado de la literatura oficial en cuanto a cultura que tiene que ver con la historia. Ahora, en este contexto surge Guillén en un parteaguas, porque la literatura, o sea, la poesía de Guillén de los años 30 es un parteaguas. ¿Por qué un parteaguas? Porque por primera vez se habla del negro. No es por primera vez que se habla del negro, sino que Guillén lleva el negro en los años 30 a partir de la columna del periódico que se habló ahora del diario de la Marina, justamente con Gustavo Urrutia, en una columna que se llamó Ideales de la Raza. A veces eso se dice rápido, ¿no? Pero Diario de la Marina era un periódico hegemónico totalmente hegemónico de la capital por Juan y Constitución de Cuba. Y en ese diario hegemónico totalmente estaba allí Gustavo Urrutia, un arquitecto que dirigía una columna que se llamaba Ideales de la Raza. ¿Cómo lo dejaron? No sé, pero la cuestión es de años. Urrutia dirigió esta columna. Y esta columna fue el puente de Nicolás Guillén para que su poesía de los años 30 se convirtiera en ese parteaguas. ¿En qué sentido? Y vuelvo a ella. En el sentido político. El negro deja de ser folclore en la poesía de Guillén, no me excluye del todo, pero toma un matiz político, un sujeto político, histórico, como hasta antes, como hasta él anteriormente no se había hecho. Ahora, en ese 1930 publica Motivos de Son, que son 8 poemas brevísimos, casi viñetas, donde los negros cubanos hablan, aman, sufren y gozan en su propia lengua, en esta lengua que a veces decimos que son rezagos de las lenguas bantú que todavía están presentes en este momento. Y es, por ejemplo, como está el poema este de Si tú supieras, mulata, la verdad, que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada. Ese es el final del poema mulata. Entonces, esta voz o estas voces subalternas, despreciadas, puesta en poco, Guillén lo lleva a la literatura, igual que el negro Guillén.
que justamente los mismos negros lo criticaban y dijeron, tú nos estás criticando a nosotros porque estás hablando de nuestras pasiones, criticar a Negro Bemboni. Negro Bemboni bien, es darle ese perfil estético negado, él lo lleva al lirismo y a la literatura, en este perfil estético, y en el histórico y político mucho más. Y es por eso que Motivos de Son se convierte en un parteaguas. Eso no se había visto antes. La poesía cubana hasta entonces hablaba en castellano neutro o en afonerismos de utilería. Guillén mete en el sol dentro del poema, y al hacerlo, mete al negro dentro de la literatura nacional, ya no como objeto, sino como sujeto. Y un año después, Songo Locosongo, que ya son lo que él mismo define, poemas que mulatos. Y allí se entronca Guillén con quien, etnólogo cubano, Fernando Ortiz, que hace toda una aportación universal en el concepto de transculturación y mucho más, porque nos quedamos generalmente a veces los profes en la transculturación y no seguimos a lo que termina Fernando Ortiz, que es la neoculturación. Y allí está la mulatez, la hibridez de los poemas de Nicolás Guillén. Está la transculturación, pero sobre todo la neoculturación. ¿Qué es la neoculturación? La cultura nueva. No es lo español, lo africano, sino lo nuevo que nace, que ya no es lo mismo que lo anterior. Siempre pongo el ejemplo del ajiaco, que ahora hablando de Fernando Ortiz con el ajiaco. Cuando el ajiaco se cose, ya usted no puede, aunque los sabores estén y el olor también esté de los condimentos, ya usted no puede extraer de manera tangible y total la yuca, el boniato, la cabeza, el puerco. ¿Por qué? Porque se ha cocido. Y esos son los poemas mulatos que Nicolás Guillén son Songo. En esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado, Changó. Siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don. Y hay títulos de Castilla con parientes ¿de dónde? De Bondó. Sí. Solamente con usted va allí al lugareño. ¿Cuántos parientes de Bondó están sacando la nacionalidad española? ¿Verdad? Entonces, cuando no sobra algún don, hay títulos de Castilla con parientes de Bondó. Y esto es una declaración de la poesía híbrida y mulata. Ahora, vamos a ir rápidamente al contexto de los Estados Unidos. Guillén tiene una participación hegemónica con el movimiento del Renacimiento de Harlem. ¿Por qué? Porque Gustavo Rubio, en el primer viaje de Langston Hughes, que fue el promotor principal del Renacimiento de Harlem, que viene a Cuba, Urrutia lo vincula. Guillén, necesitamos que le hagas una entrevista a Langston Hughes, él no lo conocía. Y se conocieron estas dos personalidades, estas dos conspiraciones de propósitos similares. Allá, Langston Hughes, en Estados Unidos, con la poesía afro-norteamericana, vinculada a muchos movimientos artísticos, y aquí está Nicolás Guillén. Y es por eso que Nicolás Guillén tiene una labor preponderante en ese verdadero afroamericanismo, no afro-norteamericanismo, sino afroamericanismo, porque es la vía, el puente que va llevando jóvenes artistas cubanos hacia Nueva York. Y no solamente llevarlo para Nueva York desde un punto de vista de participación artística, sino que como Cosme fueron capaces de transformar la televisión y la radio en los Estados Unidos, porque se convirtieron en pioneras y pioneros de personas afrodescendientes en los Estados Unidos, de ser los primeros en tener programas propios. O sea, que aún aunque eso está sumergido, Nicolás Guillén en los Estados Unidos, a partir del nacimiento de Harlem, tuvo una labor importantísima. Si bien Langston Hughes fue el primero que también le tradujo estos poemas a Guillén del español al inglés. Por eso es importante Estados Unidos, y lo vamos a dejar aquí en otra ocasión, podría ser más.
justamente en la década del 30, en 1936, el general Franco se subleva contra la República. Y en la guerra civil española ahí está Guillén. Y ahí está Guillén en Camagüey, también desarrollando asociaciones que luego van a darle apoyo a todo ese movimiento de España. Y Guillén, al viajar a España como corresponsal del Mediodía y como participante del segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, recorre Valencia, Madrid, Barcelona, Madrid bombardeado, ve niños muertos, ve edificios derrumbados, ve pueblos en armas y escribe uno de los poemarios más estremecedores de su carrera, España, poema en 4 angustias y una esperanza. Yo, hijo de América, corro hacia ti España, madre y madrastra. Yo que soy negro, yo que soy blanco, yo que soy todo lo poco en ti. Precioso. Guillén funde aquí todas sus identidades, el negro, el español, el mulato, el americano, y lo pone al servicio de la causa republicana en España. Y además da un paso definitivo, se adhiere allí al Partido Comunista, ya no solo como un poeta comprometido, es un militante. Esa decisión marcará toda su vida posterior. La Guerra Civil Española fue para Guillén un parto. Salió de allí siendo otro. El poeta del son se convirtió en el poeta de la solidaridad. Entonces, quisiera dejarles algunas ideas para que se lleven a casa, para meditar. La primera idea es, en los años 30, Guillén le inventa una lengua a Cuba desde sus poesías. Una lengua que suena son, una lengua que suena solar, una lengua que suena tambor. Como decía mi amigo de Rumbacá, el amo no quiere que toque el tambor, pero lo vamos a tocar. O sea, una lengua que suena tambor. Y con esa lengua le da voz a los que no la tenían. Esa es la primera idea que quiero que se lleve a casa. La segunda, Guillén entiende, y esto es muy importante para todos, que la negritud no es un color, es una condición histórica. Y la conecta con la explotación de clases, con las exclusiones, con las agencias de libertad. Es más que la melanina, la negritud. Tercera idea que quiero que mediten también en ella. Luego, Guillén sale de Cuba y se asoma al mundo. En Harlem ve el espejo del afro-norteamericano. En España ve el rostro del fascismo. Y en ambos lugares elige bando, el de los oprimidos, el de los que luchan. Los años 30 no fueron para Guillén una etapa decorativa, fueron un horno. Allí se fundió el poeta, allí se fundió el militante, allí se fundió el hombre, y de ese horno salió una voz que casi 100 años después nos sigue hablando, nos sigue cantando, nos sigue quemando.